entender para este caso es cómo es que trabaja internamente. Bienvenidos. Para este video les vengo a mostrar cómo comunicarnos con PLCs de Siemens. Lo primero que tenemos que entender para este caso es cómo es que trabaja internamente el PLC, o más bien cómo tiene organizadas su información. No tenemos que ser programadores de PLCs para poder entender esto, pero sí a grandes rasgos más o menos cómo es que funciona. Y bueno, tenemos diferentes tipos de memoria o diferentes áreas de memoria dentro del PLC. Las más importantes para nuestros fines serían los DBs, que son data blocks, los MKs o Ms, que son marks o marcas, y básicamente para lo que a nosotros nos interesa, que es intercambiar información entre el PLC y sobre todo cuando usamos grandes cantidades de información, lo mejor es usar los data blocks. Entonces no indagaré más a detalle en los demás tipos de memoria porque para este caso nos interesan. Y bueno, dentro del PLC, como les decía, manejamos los data blocks y pueden ser n cantidad de data blocks. Aquí estoy poniendo como ejemplo, por ejemplo, un data block 1000, que podría ser el que sea, o sea, podría ser incluso un 10, un 5, un 1, pero normalmente es una gran cantidad. Dentro de ese data block se van definiendo variables dentro de la estructura del programa y conforme se van agregando van creciendo los offset, así es como se les llama en el programa, aunque para nosotros realmente no hay que entenderlo como que son bytes de memoria que se van agregando conforme ocupamos variables. Entonces aquí como ejemplo estoy poniendo 4 bytes y estoy poniendo como ejemplo que estoy tomando estos dos, o sea el byte 1 y byte 2, para conformar un número entero. Si tienen conocimiento sobre matemáticas discretas, deberían tener muy claro en esto, pero si no lo han llevado o no sé, o no lo recuerdan, bueno, les explico muy rápido. Para un entero, por ejemplo, en nuestros programas que tenemos en C Sharp, son 32 bits. Significa que ocupamos 4 bytes. Aquí, para este caso, que son solo 2, sería un entero de 16 bits. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos llegar a más del valor de entero, que implicaría tener en binario unos, o más bien 16 unos. Si lo ponemos en una computadora, 16 bits con lleno de unos equivaldría al 65.535, que sería el valor entero máximo que podríamos tener con esos 16 bits. Entonces, este es un número pequeño para ciertas funciones. Por ejemplo, para un número de serie, lo más recomendable es tener uno de 32 o incluso de 64 bits. Entonces, bueno, es más para entender cómo es que se organiza la información. Significa que en un byte almacenaremos un valor o una parte del entero y en el otro byte la otra parte del entero. Entonces esto se junta y de esta manera tenemos el valor final, que para este ejemplo estoy poniendo 28.524. Ahora supongamos que queremos un string. Para eso usamos cada uno de los bytes convertido a un entero y eso nos va a dar un carácter dependiendo del valor ASCII que responda a ese entero dentro de la tabla ASCII. Estoy poniendo como ejemplo el 104 que sería la H, 111 la O, 105 la I, 97 la A. Si abren una tabla ASCII podrán comprobar esos valores y ver que corresponden a esos caracteres. Entonces aquí la conversión es simple, ¿no? Estamos usando 4 bytes, cada byte correspondiente a un entero. En cada byte, por supuesto, como tenemos 8 bits, solo podemos almacenar hasta 255 y es por eso que en nuestra tabla pues viene de esa manera, ¿no? Y eso es suficiente para obtener todos los caracteres del abecedario. Ahora, si quisiéramos hacer esta conversión a un número flotante, por ejemplo, ya no es tan sencillo porque tenemos decimales. Entonces no es tan sencillo como usar la mitad para enteros y la mitad para decimales, ¿no? Es una conversión un poco más complicada, pero no tenemos que preocuparnos por eso porque ya tenemos funciones que nos van a generar esa conversión sin necesitarlo, ¿no?
pero es importante que conozcan cómo es que está funcionando para que les quede más claro al momento de usar esas funciones. Entonces, ya viéndolo desde nuestro programa, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a un PLC, y seguramente no tendrán un PLC a la mano para poder hacerlo. Así que tenemos este emulador. Para esto estoy usando en las bibliotecas de Snap 7, que son gratuitas. Igual voy a dejar el enlace en la descripción. Que para este caso ya viene el código fuente para usar todas las funciones. Y necesitamos esta DLL que ya copia mi proyecto. Esta DLL no es de .NET, por eso es que no la estoy importando en mis referencias, sino que aquí directamente hace la importación por medio de DL import. Y para esto tiene que estar la DLL en la misma ubicación donde esté nuestro ejecutable, porque así fue como lo configuré. Si quisiéramos poner una dirección diferente, pues aquí simplemente se definiría de esa manera. Ya una vez que tengamos eso en nuestro proyecto, que para eso aquí en mi proyecto tengo aquí copiada la DLL, y dentro de bin debug, donde estoy generando un ejecutable, también la tengo aquí copiada. Esta clase se descarga del proyecto de la página de Snap 7, donde ya vienen como mandar llamar todas las funciones, y simplemente la copiamos aquí y ya le cambié el namespace para que pueda acceder dentro de mis otras clases. Y entonces solo me queda configurar mi servidor. Como estábamos hablando de que tenemos espacios de memoria, yo aquí estoy definiendo mis espacios de memoria que voy a emular dentro de mi PLC. Quise poner el 1000 y el 1001. Puede haber puesto el número que sea. Y estoy poniendo que tengo 1500 bytes. De igual manera pude haber puesto 10 bytes o 100 bytes. Solamente puse ese número de manera arbitraria. Y ahora dentro de mi servidor, bueno, primero tengo que generar un objeto de tipo S7 server. Y voy a registrar, o voy a llamar la función registraria para poder registrar esos DBs que ya tengo. Entonces ya tengo definido aquí que es el tipo DB y es el número 1000 y 1001. Ahora voy a correr mi servidor. Esto me va a regresar un entero con un número de estatus. Si este número es igual a 0, significa que todo está bien. Si es diferente de 0, significa que hay un error al momento de ejecutarlo, y aquí lo voy a desplegar. Por último, tengo que desbloquear esas áreas de memoria para que puedan ser leídas y escritas desde otro lado. En el PLC es lo mismo, o sea, en nuestro PLC real tenemos que dejar esa área como desbloqueada, porque está una opción donde la podemos bloquear y entonces ya no podríamos acceder a eso. Hasta este punto ya puedo correr mi servidor y va a estar esperando constantemente las peticiones. Como pueden ver, es muy sencillo, no tengo que hacer nada más. O sea, ya con esto ya puedo desde mi cliente leer y escribir en esos valores. Pero adicionalmente le agregué un indicador para poder monitorear esos valores conforme cambien. Entonces agregué una tabla donde voy poniendo el DB que quiero monitorear, qué byte y qué tipo de dato. Ya aquí voy a hacer la conversión con las funciones que nos da Snap 7. Estoy poniendo nada más tipos booleanos, enteros, flotantes y strings, aunque tenemos otros tipos, pero estos son los más usados. Tenemos enteros de 16, 32 y 64 bits. Eso sí es importante porque puede ser que ocupemos uno u otro dependiendo las tareas, así sí puede ser que ocupemos de diferentes tipos. Tal vez sea más fácil para ustedes declarar todos como de 64 bits, pero significa que vamos a estar usando el doble de memoria que el 32 o el 16. Y recordemos que el PLC tiene una memoria limitada, no como la PC, que podemos tener una gran cantidad de memoria, lo que nos permita nuestra memoria RAM.
el PLC es más limitado en ese aspecto, entonces tenemos que optimizar la comunicación lo más posible y el uso de la memoria. Entonces, si tenemos un booleano, lo que vamos a hacer es convertir ese número entero del byte en binario. Por eso tengo una función aquí que lo hago a mano, ¿no? Simplemente haciéndolo como pues con el método que ustedes ya conocen de la división y los residuos para poder obtener el 1 o el 0 dependiendo. Eso no quisiera indagar más porque es algo muy sencillo. Entonces bueno, ya convierto eso a binario y simplemente lo voy mostrando en mi tabla. Ya para el caso de los enteros, entonces la cosa cambia. Porque ya voy a ocupar una función del snap 7 que sería getInAdd. Con esto nos pide como parámetros el buffer de datos, que es nuestra variable que ya definimos, y la posición del byte que vamos a usar para definir dónde empieza nuestro entero. Ya tenemos que es un entero de 32 de 16 bits. Significa que con que le digamos en qué byte empieza, ya sabe que va a tomar el siguiente y listo. Esto nos va a regresar un entero, que de igual manera voy a mostrar aquí en mi resultado. Para el caso del string tenemos otra función que es getStringAdd, y de igual manera le decimos a partir de qué byte. Aquí pueden notar que no estoy definiendo el tamaño del string, porque internamente cuando se declara una variable como string dentro del PLC, usa un byte para definir el tamaño del string, y es por eso que aquí no es necesario definirlo, al menos que en lugar de como string se defina como un arreglo de chars, que eso a veces pasa. Entonces no podríamos usar la función de getString, sino que tendríamos que hacer un for y hacer la conversión a mano de byte por byte, convertirlo a char y obtener el valor del carácter. Entonces aquí dependiendo de eso, ¿no? Para poder usar la función de string tenemos que definirlo como string dentro del PLC. Bueno, una vez que ya está eso, voy a ejecutar mi emulador y procederé a explicarles cómo es que funciona el cliente. Aquí agregué otros dos indicadores, que es los números de clientes que están conectados y el estatus del servidor, que uno significa que está en línea. Ahora voy a ver mi otro proyecto donde tengo el cliente. Aquí definí varias variables de comunicación para poner como ejemplo, que son un número de serie, un entero, un número de parte que es string, un trigger que es un booleano, mi estatus de mi conexión, y es importante que cuando escribamos a valores hacia el PLC también leamos estos mismos valores para corroborar que se han escrito correctamente. Entonces esta parte de acá es para leer los valores que estoy escribiendo y ver que se refleje el cambio. En el código lo que podemos ver es que creé unas variables globales donde estoy definiendo todas mis variables de escritura y de lectura. Siempre lo hago así, es el mismo nombre de variable, simplemente con la terminación W, y el otro sería el mismo nombre de variable con la terminación R. Para hacer la comunicación estoy haciendo un hilo independiente donde creo mi conexión. Tengo un buffer para lectura, un buffer para escritura, un objeto de tipo stClient, que es el que va a servir para hacer la conexión. Tenemos el rack y el slot. Cuando nos conectamos a un PLC tenemos que definir el rack y el slot donde está situado nuestro procesador, nuestro CPU, que en la mayoría de casos es rack 0 slot 0, a veces es rack 0 slot 2 o slot 1. Bueno, eso pueden probar con diferentes combinaciones si es que no saben cuál es, o
o si le preguntan a la persona que está programando el PLC, deberían de poder decírselos, deberían de poder saberlo ellos. Bueno, aquí estoy poniéndole como parámetros también el timeout y que es un tipo de conexión basic. Aquí tenemos diferentes tipos de conexión dependiendo. Otros PLCs usan OP o OPG, dependiendo para la mayoría, pero los que he ocupado que son los 300, serie de 300 y 200, no he tenido problemas, creo que 1500 tampoco, la verdad no recuerdo bien, pero bueno, son solamente esos tres tipos de conexión que pueden tener. Por último hacemos la conexión a mi variable, estoy usando aquí localhost porque lo tengo en la misma computadora, aunque aquí obviamente pondrían la IP remota de donde están conectándose, el rack y el slot, y esto nos va a regresar un entero, que si esto es igual a 0 significa que se conectó bien, si es diferente de 0 nos va a regresar un código de error, y aquí lo que estoy haciendo es que me vuelvo a conectar para estar intentando la conexión hasta que se pueda conectar. Si se puede conectar, entonces tengo un while donde voy a estar constantemente leyendo y escribiendo, primero haciendo la lectura con la función dbRed al número de db que estoy definiendo, que en este caso es 1000, a partir del byte 0. Aquí esto lo podría cambiar dependiendo del caso. Y le paso como parámetro también el buffer de datos donde lo voy a guardar esa información que estoy leyendo. Lo que me regresa a esta función va a ser un entero también, que me va a decir si tengo un error en la lectura o no. Si esto es diferente de 0, voy a usar la función errorText para convertir ese código de error a un texto legible que podamos entender y así saber qué es lo que está pasando. Si esto es igual a 0 significa que todo ha estado bien y vamos a hacer nuestras conversiones de esos bytes, de esos cada bloque de bytes hacia nuestra variable específica. Para el entero, que es este oscilador que estoy poniendo, básicamente lo que está haciendo es cambiar de 1 a 0 por cada 500 milisegundos. Esto es importante tenerlo tanto en el PLC como en la PC para poder ver que hay un intercambio de comunicación. Hay veces que el PLC, aunque la conexión esté activa, por alguna razón se ha trabado y, pues no está funcionando bien. De igual manera, dentro del PLC podemos ver ese oscilador y saber que tenemos una buena comunicación con nuestra aplicación. Porque del lado de la PC sí podemos saber si no tenemos comunicación contra nuestro PLC. Pero del lado del PLC realmente no hay una manera de que sepan que un cliente está conectado y que el cliente está conectado correctamente y que está intercambiando las variables. Lo que se puede agregar es una función de cambio de estado que está monitoreando ese oscilador. Y si después de cierto tiempo no se cambia el estatus, puede lanzar una alarma de que se perdió la comunicación. Esa es una manera muy confiable en que se puede estar monitoreando que están conectados correctamente. Bueno, después tenemos un trigger que es un booleano. Para eso estoy usando la función getBitAt, que lo que va a hacer es extraernos el valor del bit dentro de ese byte que le estamos diciendo. Y por ejemplo, si tuviéramos prendidos el bit 1, que es este caso, tendríamos como entero en el byte un 2. Entonces, bueno, eso simplemente es álgebra booleana, no hay más. Pero bueno, esta función ya nos ayuda a extraer ese byte de manera más sencilla. Después tenemos el número de serie, que es un entero. Para eso usamos la función getBitDat. Y le estoy definiendo que voy a usar el byte 10. Para el número de parte, estoy definiendo que voy a usar el byte 15. Y para eso uso la función getStringAt. Ahora, para escribir, tenemos que usar, es casi que casi lo mismo, solo que en lugar de usar el get, usamos el set. Los valores que le vamos a asignar, que para eso tengo mi variable de oscilador-w y todas las demás. Ya una vez que tenemos toda esta información grabada dentro de nuestro buffer, la vamos a escribir con la función debugWrite de nuestro objeto cliente. Y de nuevamente ponemos a qué db, a qué byte, a partir de qué byte y cuántos bytes vamos a escribir, que va a ser el tamaño de nuestro buffer. Esto nos va a regresar un entero.
que de igual manera, si es diferente de 0, significa que tenemos un código de error que vamos a mostrar. Por último, pues regreso la desconexión de ese cliente. Para eso estoy usando la variable apagar, que se va a poner en true cuando cierre mi formulario, y así no se quedará el hilo corriendo. Tengo aquí dos timers, uno para cambiar mi oscilador, simplemente cada 500 milisegundos está cambiando el estatus de mi oscilador para la escritura. Y en el timer indicadores voy a estar mostrando los valores de esas variables que ya obtuve aquí, y las voy a mostrar en mis indicadores que tengo en la pantalla. Entonces para eso voy a correr mi aplicación para que se pueda ver. Como cerré ahorita mi servidor, solamente para ejemplificar, estoy poniendo mi conexión aquí en rojo, que significa que no se pudo conectar. Entonces ahora sí voy a abrir mi servidor y vamos a ver cómo se pone ya en verde. Y mi oscilador ya se empieza a reflejar aquí. Antes no se reflejaba porque aunque sí estaba escribiendo no podía hacerlo. Entonces por lo tanto en la lectura no se veía reflejado. Ahora dentro de mi servidor ya me aparece aquí que tengo un cliente conectado. Si yo cierro, y ya me aparece como un cliente 0. Lo voy a volver a abrir. Ya aparece como el cliente 1. Y así podría haber varios clientes y me aparecería la cantidad de clientes que tengo conectados ahí. Que pueden ser pues bastantes, ¿no? Y entonces ya puedo escribir mis variables. Aquí tengo tres controles donde voy a escribir. Y aquí voy a ver en mi db1000, en el byte que estoy correspondiendo, por ejemplo aquí para el caso del oscilador, ese es el byte 0. Voy a leer como booleanos, entonces aquí estoy viendo el valor, cómo va cambiando. Aquí me faltó mostrar dentro de la parte del cliente que para escribir y para cambiar sus valores en el botón enviar, lo único que estoy haciendo es asignar los valores de mis controles a la variable W que estoy teniendo ya de manera continua escribiendo. Por lo tanto, al momento en que yo le ponga el trigger en true, no se va a ver reflejado hasta que yo le ponga el botón de enviar. Entonces aquí, como lo puse que fuera en el bit 2, bueno, bit 1, ya aparece ahí. Entonces en el bit 0 tengo mi oscilador, en el bit 1 tengo el trigger que ya está en 1, lo pongo en 0 otra vez y se vuelve a poner en 0. Ahora si pongo un número, si pongo el valor de 1, 2, 3, ya se me ve reflejado dentro de mi entero. Puedo estar cambiando el valor y se va a ver cómo se refleja. Ahora para el caso del string, de igual manera lo escribo. Aquí mis indicadores ya me aparece el cambio porque lo está haciendo. Estoy leyendo lo que estoy escribiendo y acá dentro de mi servidor también podría visualizarlo. Fue dentro del byte 15 un string. Muy importante que se defina de esta manera en el cliente. Como pueden ver, estoy escribiendo en una sola llamada todos los valores que tengo aquí definidos, que aquí para este caso son 4 nada más, pero podrían ser 500, podrían ser 1000, y aún así hacerlo en la misma llamada, porque eso consume la misma cantidad de tiempo que si estuviera escribiendo solamente un solo byte. Entonces si esto yo lo escribiera por separados, es decir, mandar a llamar dbWrite por cada una de las variables, el tiempo de scan sería muy largo y nuestra comunicación sería bastante lenta. Para la lectura es lo mismo. Yo estoy obteniendo de un solo golpe por medio de la función dbRead desde el byte 0 hasta el byte n. Y yo hubiera podido poner 500 o 1000 o 1500 bytes y se tomaría el mismo tiempo que si hubiera solamente leído uno. Por lo tanto, es muy importante tenerlos
juntos y por separado todos los bytes que son de lectura y todos los que son de escritura. Incluso yo recomiendo que se ponga un DB diferente, un DB para lectura, un DB para escritura, y así al momento de que se vayan actualizando las variables pues no hay ningún problema, ¿no? Es la manera más óptima que hasta el momento me ha funcionado para hacer la comunicación. Incluso también una manera que puedan hacer es tener un cliente para la escritura y un cliente para la lectura. Aunque yo prefiero hacerlo así, tener el mismo, pero primero lectura y luego escritura. Y de esta manera es bastante óptimo. Y la comunicación es inmediata. Entonces bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video.